Era un martes por la tarde cuando mi nuera cruzó la puerta de mi casa con la soberbia de quien ya se considera dueña del lugar. Ningún simple buenos días, ningún gesto de cortesía, solo el crujido de la puerta y el eco seco de tus tacones sobre el suelo de baldosas. Entró como si estuviera invadiendo un territorio conquistado, vestida con ese vestido azul marino que usaba siempre que quería hacer valer su autoridad, con el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía forzar su expresión ya naturalmente fría. Y los ojos, esos ojos calculadores que había aprendido a descifrar en los últimos 3 años, capaces de evaluar todo a mi alrededor como si se tratara de mercancía en oferta. En ese momento estaba ordenando mis papeles de jubilación en la mesa de la sala, rodeada por las cajas que contenían 4 décadas de mi vida. Fotografías amarillentas de estudiantes ya adultos, diplomas descoloridos por el tiempo, una taza con la inscripción Maestro del año 1998. 40 años dedicados a la educación primaria en el Colegio Lincoln. 40 años de despertarme a las 5 de la mañana, secar las lágrimas de niños heridos, enseñar a leer a personas que ni siquiera sabían escribir su nombre. Y ahora, a los 67 años, por fin llegó el momento de descansar. O al menos eso es lo que pensé. Jessica se paró frente a mí con los brazos cruzados y una pierna ligeramente doblada, como si estuviera frente a un subordinado a punto de recibir órdenes. Con un tono que prescindía de cualquier formalidad, dijo: Emily, he tomado una decisión. Voy a vender tu auto. Ya no lo necesitas. Las palabras salieron como una frase, sin lugar a discusión. Una mujer jubilada de tu edad no debería conducir por la ciudad. Es peligroso. Además, Michael y yo necesitamos ese dinero para el pago inicial de un apartamento más grande. Dicho esto como si estuvieras desechando un objeto viejo y sin valor. Ese auto plateado, un modelo 2010, lo compré con sudor y ahorros de 2 años de lecciones privadas los sábados y ventas de pasteles los domingos. El mismo que me llevó a la escuela todas las mañanas, que transportó a mi hijo cuando era pequeño, que llevó suministros a familias necesitadas, que fue testigo de mis lágrimas por la viudez y mi risa en la graduación de Michael. Sentí que un vacío se abría dentro de mí, como una grieta profunda. Pero en lugar de llorar, en lugar de gritar, en lugar de suplicar, sucedió algo inesperado: sonreí. Una pequeña sonrisa tranquila que debió dejarla desconcertada, porque vi sus cejas fruncirse levemente. ¿Me escuchaste?, preguntó con ese tono condescendiente propio de quien no está acostumbrado a que lo cuestionen. Te escuché perfectamente, Jessica, respondí con una tranquilidad que incluso me sorprendió. Excelente. Mañana a las 10 de la mañana estaré aquí para recoger las llaves. Ya tengo comprador. Pagará $4.500. Es un buen precio para un coche de su edad, dijo como si le estuviera haciendo un favor. $4.500 que sabía que nunca llegarían a mis manos. Dio media vuelta y se fue por el mismo camino por el que entró, dejando atrás solo el rastro de su costoso perfume y el peso de sus palabras como piedras en mi pecho. Cerré la puerta y me quedé allí, en medio de la habitación, rodeada de mis cajas de retiro, sintiendo las paredes cerrándose a mi alrededor. Pero esa sonrisa no desapareció. Porque Jessica acababa de cometer el mayor error de su vida: había despertado algo en mí que había estado dormido durante mucho tiempo. Mi dignidad. Y lo que ella no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo tenía una carta de triunfo guardada durante 25 años. Una carta que estaba a punto de jugar. Pero todavía no tenía ni idea al respecto. A la mañana siguiente mi coche ya no estaba en el garaje. Sin embargo, no por las razones que Jessica imaginaba. Si quieres saber cómo una profesora jubilada le dio la lección más dura a quien intentó sacarla del juego, continúa hasta el final. Y si esta historia te resuena, sigue más historias reales que demostrarán que en las batallas de la vida, nadie está solo. Porque lo que vino después lo cambió todo. Y juro que Jessica no vio lo que se avecinaba. Tal vez debería haber visto las señales cuando Jessica llegó a nuestras vidas como un huracán disfrazado de suave brisa. Pero una madre siempre quiere creer lo mejor de la persona que hace sonreír a su hijo, incluso si esa sonrisa es falsa. Era febrero de 2022. Michael tenía 42 años y yo ya había renunciado a verlo casado. No porque no fuera un buen hombre, sino porque era demasiado bueno, demasiado noble, demasiado ingenuo. El tipo de persona que cree todo lo que escucha, que nunca sospecha de las intenciones de los demás, que encuentra el mundo tan honesto como él.
Lo crié solo desde los 7 años, cuando su padre murió en un accidente de construcción. No recibimos ni un centavo de compensación. Éramos solo nosotros dos, un maestro de escuela primaria con un salario de $1.500 mensuales y un niño que había perdido a su padre. Fueron años difíciles. Muy difícil. Recuerdo trasnochar preparándole meriendas a las 5 de la mañana, planchándole la ropa mientras dormía, inventando juegos para que no se diera cuenta de que no teníamos dinero para comprarla. Vendía pasteles en la escuela, cosía para los vecinos, daba clases particulares hasta las 11 de la noche para pagar la universidad. Michael se graduó con honores en contabilidad y consiguió un trabajo estable en una oficina modesta, ganando unos $3.000 al mes. No era rico, pero sí responsable, honesto y sobre todo solitario. Hasta que ella apareció. Jessica apareció en su oficina un día de abril, una vendedora de seguros médicos, de 28 años, casi 15 años menor que mi hijo. Alta, delgada, de una belleza fría e intimidante, cabello liso sobre los hombros, uñas impecables y ropa que dejaba claro que sabía exactamente el efecto que causaba. Michael me la presentó 3 semanas después. Todavía recuerdo ese almuerzo. Preparé un asado con puré de papa y judías verdes, lo puse sobre el mantel bordado que solo usaba en ocasiones especiales. Quería causar una buena impresión. Quería que ella viera que mi hijo provenía de una familia con valores, de un hogar acogedor. Jessica llegó 40 minutos tarde. Ni siquiera se disculpó. Se sentó a la mesa, miró su plato como si fuera algo sospechoso y dijo, «Oh, no como mucho. Estoy a dieta». Michael se rió nerviosamente. Me tragué el comentario como si me tragara un cristal roto. Durante esa comida, Jessica hizo exactamente 3 cosas. Revisó su celular cada 2 minutos, habló sobre el costo de vida en la ciudad y, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, me preguntó si alguna vez había pensado en vender mi casa. Esta región está ganando mucho valor, dijo, pasando el dedo por el borde de su vaso. Una propiedad como esta, incluso pequeña y, digamos, tradicional, podría valer $250,000. Quizás más. Mi hijo a mi lado, mi marido aún vivo en la memoria de cada rincón de esta casa. Compañía en un lugar donde los ancianos se amontonan como muebles antiguos, esperando su turno para ser olvidados. Ese fue el momento en que entendí, no se trataba de mi seguridad. No se trataba de mi bienestar. Se trataba del cheque que ya vio firmado a su nombre. Jessica sonrió, esa misma sonrisa con dientes perfectos y ojos vacíos, mientras pasaba los dedos por el mantel que yo había bordado hacía 20 años. Emily, piensa en esto como una inversión en tu futuro. Podrías vender esta casa por una buena cantidad, poner el dinero en un fondo. Por cierto, conozco a un corredor excelente, tomar un taxi cuando quieras, tener ayuda las 24 horas. Su voz era cariñosa, pero cada palabra era un clavo en el ataúd de mi dignidad. Y luego vino la parte que más me dolió. Michael bajó la cabeza y murmuró, como si leyera un guión memorizado, «Tienes razón, mamá. Nos preocupamos por ti aquí sola». Solo. La palabra resonó como un cuchillo al tocar la herida. Solo. Como si no hubiera elegido cada azulejo de esta cocina, como si no hubiera pasado noches en vela cosiendo disfraces de carnaval para mi hijo cuando tenía 7 años. Como si esta casa no estuviera hecha de risas, de cenas de domingo, de Navidad con papel de regalo extendido por el suelo. Lo que querían que fuera era estar solo, indefenso, dependiente, un número de cuenta bancaria con piernas. Pero fue cuando Jessica se cruzó de brazos sobre la mesa, con la postura de quien ya había ganado la batalla, y dijo la frase que rompió el último hilo de paciencia que me quedaba, ¿y si te ayudamos a empacar todo? Podríamos empezar a vaciar los armarios este mes. De esa manera, cuando te mudes, no tendrás que estresarte. Ordena todo. Vacíe los armarios. Como si mi vida fuera basura que tirar. Algo dentro de mí, algo que no sabía que todavía existía, surgió. No fue ira. Fue peor. Era una calma gélida, de esas que preceden a la tormenta. Miré a Michael, mi hijo, mi chico, ahora un extraño con los ojos bajos, y por un segundo vi en él al chico que lloraba cuando se afeitaba la rodilla, al adolescente que me pedía consejo sobre su primera novia. Pero ese chico ya no estaba. En su lugar había un hombre que ya no reconocía a su propia madre. Entonces hice lo que debería haber hecho hace 2 años. Me levanté de la mesa lentamente como si cada movimiento estuviera calculado.
Cogí el plato de chile, el mismo que Jessica apenas había tocado, y lo lancé con toda la fuerza que aún tenía en mis manos de 65 años contra la pared detrás de ella. El ruido fue ensordecedor. Salsa roja corriendo por la pintura blanca, trozos de carne y frijoles cayendo al suelo como metáfora perfecta de lo que se había convertido mi familia. Jessica gritó saltando de su silla como si le hubieran disparado. Michael se quedó helado con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Y yo por primera vez en años sonreí. Una verdadera sonrisa. Salir de mi casa. Mi voz era tranquila, casi suave, pero cada sílaba era un cuchillo. Ustedes son los que se van a ir. Ahora. Jessica intentó protestar, pero la miré con una mirada que nunca me había visto. La mirada de una mujer que ya había enterrado a su marido, criado sola a un hijo y no tenía miedo de enterrarlos metafóricamente también, si era necesario. Michael dijo sin quitar los ojos de la serpiente que había traído a mi vida, tienes 5 minutos para decidir, o ella sale por la puerta, o sales tú con ella. Para siempre. Silencio. Incluso el reloj de la pared parecía haberse detenido. Jessica abrió la boca, la cerró y trató de tocarle el brazo. Pero Michael, por primera vez en 2 años, Michael me miró. Y en sus ojos, entre la vergüenza y el pánico, vislumbré a mi hijo. Fue suficiente. Vamos, Jess murmuró tomando su bolso de la silla. Volveremos otro día. No. No volverían. Porque en ese momento, mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, supe 2 cosas con una certeza que ardía en mi pecho. 1, no iba a vender mi casa. 2, iba a recuperar a mi hijo. Y si Jessica pensaba que yo era solo una anciana frágil, estaba a punto de aprender, de la manera más dolorosa posible, que subestimar a una madre es el último error que se comete en la vida. Estas no fueron las palabras de un hombre confundido por la edad. Eran las de un hombre que por primera vez en décadas, había encontrado un motivo para sonreír antes de marcharse. Emily dijo sosteniendo mis muñecas con manos temblorosas pero firmes, no eres solo mi amiga. Eres la hija que la vida no me dio. Y Michael, su voz se apagó por un segundo, es el nieto que nunca tuve. Intenté protestar. No por ingratitud, sino por miedo. Miedo de que estuviera actuando por gratitud enfermiza, por soledad, por cualquier cosa que no fuera la claridad que vi en sus ojos. Pero el señor Morgan no era un hombre que tomara decisiones apresuradas. Él había observado. Había esperado. No es caridad, dijo como si leyera mis pensamientos. Es justicia. Salvaste mi dignidad cuando ya no tenía fuerzas para luchar por ella. Ahora voy a salvar el tuyo. Y luego con un bolígrafo que apenas podía sostener, firmó los documentos delante de mí. No como un favor, sino como un legado. Quédate con esto, ordenó entregándome el sobre. No se lo digas a nadie. No, Miguel. Aún no. ¿Por qué? Sus ojos, esos ojos que habían visto la guerra, la pérdida, el peso de 9 décadas, brillaban con una astucia que me puso la piel de gallina. Porque algún día vas a necesitar una carta de triunfo. Y cuando llegue ese día, Emily, no pedirás permiso. Actuarás. 3 meses después el señor Morgan murió mientras dormía, como si la vida, satisfecha por fin con su último movimiento, lo hubiera dejado ir en paz. Lloré como si hubiera perdido a mi propio padre. Michael, que ya tenía 18 años, me abrazó en el velorio y me susurró. Era un buen hombre, madre. Uno de los mejores que he conocido. No respondí. No pude. Porque mientras la gente a mi alrededor hablaba de descanso eterno, y extrañarte, yo sabía la verdad, el señor Morgan no se había ido. Acababa de cambiar de forma. Ahora estaba en mis manos. En esos papeles guardados en la caja fuerte de mi habitación, junto al anillo de mi marido. En la promesa que le había hecho y eso por primera vez en años, me hizo sentir poderosa. Jessica y Michael creían que me conocían. ¿Quién sabía de lo que era capaz? Pero no tenían idea. Porque una mujer que ya enterró a su marido, que crió sola a un hijo, que permaneció en pie después de cada tormenta, no se romperá. Ella se rearma. Y cuando llegara el momento de revelar ese secreto, no sería con lágrimas ni súplicas. Sería con una sonrisa. Y una estafa que nunca verían venir.
No puedo aceptar esto, dije sin dudarlo. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente en su regazo. ¿Qué pasa con tus sobrinos? Mis sobrinos me dejaron morir solo, respondió Morgan, con una sonrisa amarga que hirió más profundamente que cualquier cuchillo. Me diste dignidad en mis últimos años. Ya está decidido. Fui al abogado la semana pasada. Todo está a tu nombre. Legal. Firmado. Sellado. Lloré. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que sentí el sabor salado de las lágrimas en mis labios. Pero no terminó ahí. Pero quiero preguntarte algo, Emily. Su voz bajó casi hasta convertirse en un susurro. No se lo digas a nadie. A nadie. Ni siquiera a Michael. Todavía no. Espera. Mira. Sostuvo mi muñeca con dedos frágiles, pero la fuerza en sus ojos era de acero. La vida mostrará quién merece saber y quién no. ¿Por qué? Porque el dinero cambia a las personas, dijo como si estuviera hablando de una verdad tan obvia como la salida del sol. Saca lo peor de ellos. Eres bueno. Demasiado bueno. Y la gente buena es presa fácil para los buitres. Me estrechó la mano. Guárdalo como un as bajo la manga. Y cuando llegue el momento, cuando alguien te trate como basura, cuando piense que no tienes nada, cuando intente robar tu dignidad, entonces muestras tus cartas. Y verán que ellos siempre fueron los débiles. 3 meses después, en enero de 2010, Morgan murió. Sus 2 sobrinos se presentaron al funeral vestidos de traje, sonriendo con dientes afilados y pidiendo el testamento. El abogado los miró a los ojos y dijo sin pestañear, todo quedó en manos de Emily Salivar. Casi me demandan. Dijeron que lo había manipulado. Que ella era una cazafortunas. Que definitivamente lo había chantajeado. Pero todos los papeles estaban impecables. Morgan incluso dejó una carta explicando sus motivos. El juez desestimó el caso. Los sobrinos desaparecieron. Nunca volví a saber de ellos. E hice exactamente lo que me pidió. Guardé el secreto. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a la familia. Ni siquiera a mis amigos más cercanos. No Miguel. Alquilé la casa que me dejó. Aumenté el alquiler poco a poco. 15 años después, esa propiedad generaba más de $1000 mensuales, depositados en una cuenta que nadie conocía. Invierta sabiamente. Pagué la hipoteca de mi casa. Esperé. Yo miré. Esperé a ver quién me amaría por lo que era, no por lo que tenía. Michael pasó la prueba durante años. Era un buen hijo. Agradecido. Licitación. Hasta que Jessica entró en escena. Y luego vi a mi hijo convertirse en un extraño. Un hombre que me miró y solo vio bienes que gestionar, una carga que eliminar, propiedades que explotar. El señor Morgan tenía razón. El dinero saca lo peor de las personas. Y tenía el as perfecto bajo la manga. Porque cuando Jessica entró en mi casa ese martes, exigiendo las llaves de mi auto, cuando me trató como a una vieja inútil, cuando pensó que podía quitarme lo poco que me quedaba, cometió el error más grande de su vida. Ella no sabía con quién estaba tratando. Y estaba listo para mostrarlo. Mi jubilación debería haber sido una celebración. Se convirtió en mi funeral viviente. Fue exactamente una semana antes del incidente automovilístico. Un viernes por la tarde. Michael me llamó con esa voz forzada y demasiado alegre, el tipo de tono que usaba cuando Jessica le dictaba lo que debía decir. Mamá, queremos celebrar tu jubilación. Jessica está organizando un almuerzo especial en nuestro departamento el domingo a las 2. No llegues tarde. Dei debería haberlo sospechado. Pero una parte de mí, esa parte tonta que todavía creía en los milagros, pensó que tal vez, solo tal vez, mi hijo recordaría quién era yo. De lo que significó para él. Ese domingo me preparé con cuidado. Llevaba el vestido azul cielo, el que Michael me había regalado hacía 3 años para mi cumpleaños. Me puse lápiz labial rosa suave. Me peiné el pelo gris, ahora corto, hasta los hombros. Quería lucir hermosa. Valioso. Traje un pastel de zanahoria, hecho desde las 6 de la mañana.
El favorito de Michael desde que era niño. Cuando llegué a su apartamento, llamé a la puerta con el corazón acelerado, una mezcla de esperanza y miedo. Michael la abrió. Me dio un abrazo rápido, mecánico. De esas que se dan por obligación, no por amor. Entra, mamá. El olor no era el de la comida casera. Era pollo asado ya preparado. Jessica estaba sentada en la sala de estar, con su computadora portátil abierta sobre la mesa de café. Vestía pantalones deportivos grises y una blusa blanca. Ni siquiera se molestó en prepararse para la celebración. No se levantó para saludarme. Hola, Emily. Deja el pastel en la cocina. Ni qué tarta más bonita, ni gracias por tu trabajo. Nada. Dejé el pastel en la cocina y volví a la sala. Me senté en el sillón más alejado, como si ellos fueran el juez y yo el acusado. Michael tosió nerviosamente. Bueno, mamá. Comenzó pasándose una mano por el cabello. Jessica y yo queremos hablar contigo sobre algo importante. Jessica giró la computadora portátil hacia mí. En la pantalla una hoja de cálculo de Excel. Números. Cálculos. Porcentajes. Emily, hemos elaborado un plan de vida para ti. Para que tu jubilación sea más cómoda y segura. Un plan de vida. Hecho por ella. Sin consultarme. ¿Qué tipo de plan? Pregunté sintiendo mi estómago apretarse. Jessica sonrió. Esa sonrisa de tiburón que usaba cuando pensaba que tenía todo bajo control. Mira, analizamos tu situación financiera. Tu pensión es de 1.600 al mes, ¿verdad? No le había dicho a nadie ese número. ¿Cómo lo supo? Entonces me acordé, los papeles de jubilación, los que estaba revisando el martes pasado, cuando ella entró sin tocar. Eso es correcto, respondí con voz gélida. Genial. Así que aquí está el plan. Señaló la pantalla. Primero vendamos tu auto. Es un sedán del 2010. Según las cotizaciones que obtuve, podemos obtener $4.500 por él. No es mucho, pero ayuda. Espera, lo interrumpí. ¿Vamos a vender? ¿Quiénes somos? Tú, por supuesto, respondió Jessica con impaciencia, como si estuviera explicando algo obvio a un niño. Pero te ayudaremos durante el proceso, porque no entiendes estas cosas. Respiré profundamente. No he dicho nada todavía. Segundo punto, continuó como si leyera un informe corporativo. Tu pensión, 1.600, es un buen ingreso para una sola persona. Pero creemos que deberías contribuir a la familia. Después de todo, Michael es tu único hijo. Él te crió bien. Yo lo creé. Pero no lo dije. Ahora es el momento de retribuir, añadió como si criar a un niño fuera una transacción comercial. Te propongo que dones el 60% de tus beneficios para ayudarnos. $696. Te quedarías con 640. Más que suficiente para tus gastos básicos si vives modestamente. $600. Para pagar luz, agua, gas, teléfono, comida, medicinas, emergencias. ¿Y en qué me ayudaría eso exactamente? Pregunté apretando los dedos sobre los apoyabrazos. Porque estarías ayudando a tu familia, Emily, respondió Jessica, en ese tono condescendiente que se usa con los niños pequeños. Michael y yo necesitamos ahorrar dinero para el pago inicial de un apartamento más grande. Queremos tener hijos pronto. Tu futuro nieto necesitará espacio. Un futuro nieto. Usar a un niño que ni siquiera existía como moneda de cambio para el chantaje emocional. Michael miró al suelo. Cobarde. Un completo cobarde. Tercer punto. Jessica imprimió una hoja y me la entregó. Necesitamos que firme un poder. Es solo para estar seguros. Si algo le sucede, Michael puede encargarse de sus asuntos legales y financieros sin ningún problema. Un poder notarial. Acceso total a mi casa, mis cuentas, mis documentos. ¿Qué pasa si no quiero firmar? Jessica se rió. Una risa falsa e incómoda. Oh, Emily. No seas difícil. La voz tembló junto con mi dedo en la pantalla. 1, 2 veces, el número parpadeó antes de que confirmara la llamada.
El timbre resonó en el silencio de la madrugada como un veredicto. Jessica respondió al tercer timbre con la voz espesa por el sueño o la culpa. ¿Emily? Mi nombre sonó como un peso en su lengua. Son las 3 de la mañana. ¿Todo está bien? Todo está bien. ¿Qué pregunta tan ridícula? Jessica, mi voz era más firme de lo que esperaba. Dime algo. Con toda la honestidad que aún tienes. Un silencio. Podía oírla acomodándose en la cama, el susurro de las sábanas, el suspiro calculado antes de responder. Por supuesto. ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo decidiste que yo era un problema? La pregunta cortó el aire como una espada. ¿Fue cuando murió mi marido y me negué a vender la casa para pagar sus deudas? ¿Fue cuando trabajé hasta que me dolieron los huesos para pagar la educación universitaria de Michael, mientras ustedes dos cenaban en restaurantes a los que yo ni siquiera podía soñar con ir? ¿O fue cuando te diste cuenta de que solo yo era aún más fuerte que ustedes juntos? Otro silencio. Esta vez más tiempo. Más pesado. Emily, estás agotada. Hablemos mañana, con la cabeza fría. Mañana no. Mi risa fue amarga, casi un sollozo. Mañana tengo cita con mi abogado. Hoy. Ahora. Quiero una respuesta. Ella dudó. Y en esa vacilación, lo supe todo. Siempre has sido testaruda, murmuró Jessica, como si eso justificara algo. Michael solo quiere lo mejor para ti. Solo queremos que estés a salvo. ¿Seguridad? Repetí como si la palabra fuera un objeto extraño entre mis dedos. ¿Llamas a seguridad tratándome como a un niño incapaz? ¿Obligarme a firmar papeles que me quitan el control de mi propia vida? Eso no es seguridad, Jessica. Esto es una jaula. Y no viviré en una jaula. Estás siendo dramático. No. Cerré los ojos sintiendo el peso de cada sílaba. Estoy siendo claro. Por primera vez en años, estoy siendo honesto. ¿Quieres mi dinero? No lo tendrán. ¿Quieres mi casa? No lo tendrán. ¿Quieres convertirme en una marioneta sin voz? Una pausa. Un suspiro profundo. Intentar. Colgué antes de que ella pudiera responder. El teléfono cayó sobre el sofá a mi lado, muerto ahora, como un cadáver. Pero ya no estaba temblando. No hubo más lágrimas. Solo una quietud helada, como la calma antes de la tormenta. Miré las fotos nuevamente. Para Michael, de 7 años, asustado, perdido sin su padre. Para Michael, 24 años, sonriente con su diploma en las manos y el mundo a sus pies. Y entonces por primera vez lo vi. Vi que ese niño ya no era mi hijo. Ese hombre de la foto con el traje impecable y la sonrisa exitosa, era un extraño. Un extraño que había creado con mis propias manos, pero que en algún momento había elegido olvidar de dónde venía. Saqué el cuadro del estante. Lo sostuve contra mi pecho por un momento como si pudiera recuperar al chico que una vez me amó. Luego, con un movimiento lento y deliberado, lo volví hacia la pared. En mi casa ya no había lugar para los fantasmas. Mañana actualizaría mi testamento. Mañana me aseguraría de que cada centavo que ganara con sudor y lágrimas fuera a donde yo decidiera. Mañana les demostraría que subestimaron a la mujer que sobrevivió sola a todo. Pero hoy finalmente dormiría. Porque por primera vez en décadas, ya no tenía miedo. Estaba enojado. Y la ira, mi querida Jessica, es un fuego que no se apaga tan fácilmente. La misma chica que prometió cambiar el mundo. Solo que ahora tienes un ejército de uno detrás de ti. Un ejército llamado Sebastián. Y hoy, Lucy, este ejército obtendrá refuerzos. Ella tragó con dificultad y sus dedos apretaron los míos sin comprender. Solté sus manos y me levanté, caminando hacia la mesa auxiliar donde estaba la carpeta marrón. Lo abrí con calma, como quien despliega el mapa del tesoro. Los papeles del interior brillaban más que el oro. Lucy, ¿alguna vez has oído hablar de un fideicomiso? Sus ojos se abrieron como platos. Sacudió la cabeza lentamente como si temiera que cualquier movimiento repentino hiciera desaparecer el momento. Es un fondo. Un fondo inquebrantable.
Dinero que pondré a nombre de Sebastián, pero que tú administrarás. Para terapias. A la escuela. Por su futuro. Coloqué los documentos sobre la mesa, deslizándolos hacia ella. $450.000. Sin impuestos. Sin burocracia. Sin nadie que te diga que no. La taza de café revoloteaba entre sus manos. Un hilo marrón corrió por la taza, ignorado. ¿Cuánto? Lo suficiente para que nunca más tengas que limpiar la casa de nadie. Suficiente para que Sebastián tenga los mejores médicos. Lo suficiente para que por fin puedas respirar. Ella abrió la boca. Cerró. Lo abrió de nuevo, pero no salió ninguna palabra. Solo lágrimas, espesas, calientes, incontroladas. Me arrodillé frente a ella, sosteniendo su rostro entre mis manos como lo hacía cuando era mi alumna y lloré porque los chicos la llamaban pobre. Escucha bien, Lucía. Esto no es caridad. Es justicia. Te lo mereces. Sebastián se lo merece. ¿Y yo? Sonreí y por primera vez en años, fue una sonrisa sin amargura. Merezco la tranquilidad de saber que hice lo correcto. Ella sacudió la cabeza desesperadamente. ¿Pero qué pasa con Michael? ¿Y Jessica? No lo harán. No harán nada. Mi voz cortó el aire como una espada. Porque nunca supieron que existía. Y cuando se enteren, será demasiado tarde. Los abogados están haciendo el papeleo ahora mismo. Hasta mañana, este dinero será intocable. De ellos no quedará ni polvo. Lucy se tapó la boca con las manos y le temblaban los hombros. Me levanté, cogí el bolígrafo de la mesa y lo coloqué junto a los documentos. Firma aquí. Y aquí. Señalé las líneas marcadas. Entonces iremos al banco. Hoy. Ella vaciló y sus dedos se cernieron sobre el papel como si temiera que fuera un sueño. ¿Y si un día te arrepientes? ¿Qué pasa si necesitas ese dinero? Presioné sus dedos contra el bolígrafo, guiándolos hacia la primera X. Lo único que me arrepentiría, Lucy, sería no haber hecho esto antes. Bajé la voz casi hasta un susurro. Además, ¿crees que yo, después de todo lo que me hicieron, dejaría un centavo a quienes me trataron como basura? Ella afirmó. Y cuando la punta del bolígrafo cruzó el papel por última vez, fue como si una puerta se cerrara para siempre, la que conducía a la mujer que dudaba de sí misma. En su lugar apareció otro. Uno que no pidió permiso. ¿Quién no suplicó? Eso actuó. Ahora, dijo, recogiendo los documentos, asegurémonos de que el futuro de su hijo sea tan brillante como el sol que se merece. Lucy se levantó, todavía aturdida, pero con algo nuevo en sus ojos, esperanza. Y mientras salíamos juntos por la puerta principal, sentí que el peso de décadas de silencio y de tragar saliva se convertía en algo ligero. Casi como alas. Porque por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. ¿Y ellos? Bien. No tenían idea del huracán que acababan de despertar. Era mi coche, Michael. Mi voz no era áspera, era firme. Como el suelo que sostiene una casa después de que se prueban los cimientos. Y decidí qué hacer con él. Así como decidí, hace mucho tiempo, que ya no iba a vivir como rehén de personas que solo ven valor en lo que pueden quitarme. Parpadeó como si las palabras tuvieran peso físico. Jessica, sin embargo, no se contuvo. Su risa fue aguda, casi histérica. ¿Estás loco? Avanzó con los dedos apretados como garras. Este coche fue nuestra salida. Íbamos a usar este dinero para el depósito del nuevo apartamento, para las vacaciones, ¿Para qué, Jessica? La interrumpí volviéndome finalmente hacia ella con una calma que la enfureció aún más. ¿Para que sigas chupándome como parásitos mientras finges que te importa? Respiré hondo mirando a los ojos de mi hijo. Michael, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y te rompiste el brazo en el parque? Estaba paralizado. Llorabas tanto que el médico pensó que te ibas a desmayar. Pero tomé su mano y le dije, ánimo, mi amor. El dolor desaparece. Y aguantaste. Porque confiaste en mí. Sus ojos brillaron, pero tragó saliva, como si el recuerdo le doliera.
¿Y recuerdas cuando tenías 16 años y llegaste llorando porque el padre de tu mejor amigo dijo que nunca llegarías a nada en la vida? La voz de Jessica intentó interrumpirme, pero lo ignoré. Te miré y dije, demuéstrale que se equivoca. Y estaré aquí para verlo. Y lo demostraste. Te graduaste. Conseguí un trabajo decente. Pero en algún momento olvidaste quién estaba realmente de tu lado. Jessica se rió y se cruzó de brazos. Ah, por favor. Te quedarás ahí actuando como una madre lechuza. Necesitamos este dinero. No. Dijo mirando solo a Michael. No lo necesitas. ¿Quieres? Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Me acerqué a él bajando la voz. Te di todo lo que pude, hijo. Incluso lo que no tenía. Pero ya no financiaré la codicia de quienes solo me ven como una caja fuerte con patas. Mamá, se le quebró la voz. Por primera vez pareció ver algo más allá de su propia frustración. No soy tu salvador, Michael. Le toqué la cara, como lo hacía cuando era pequeño. Y tú no eres mi verdugo. Pero si continúa por este camino, será exactamente eso. Me volví hacia Jessica, que ahora respiraba con dificultad y se clavaba las uñas en los brazos. En cuanto a ti, sonreí, y esta vez no había ninguna bondad en mi sonrisa. ¿Subestimaste algo? ¿Qué? Escupió con los ojos inyectados en sangre de odio. Que ya no te tengo miedo. Silencio. Entonces Michael dio un paso atrás, como si necesitara aire. Jessica abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Te vas a arrepentir de esto, le temblaba la voz. Te vamos a demandar. Te dejaremos sin nada. Intentar. Me crucé de brazos. Pero debes saber una cosa, señalé la calle, donde a lo lejos el sedán plateado de Lucy desapareció en la curva. Lo único que podrás quitarme ahora es el peso de mi conciencia. Y eso, queridos, no tiene precio. Cerré la puerta. Esta vez no hubo gritos. No hubo que golpear la madera. Solo el sonido de pasos alejándose, una discusión ahogada, el rugido de un motor acelerando con ira. Me quedé allí apoyada contra la puerta, escuchando el silencio que finalmente era mío. Luego fui a la cocina. Cogí la tetera que Lucy me había regalado la Navidad pasada, un regalo muy modesto pero elegido con mucho cariño. Llené la tetera. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana. El sol todavía brillaba. Las flores del jardín se mecían con la brisa. Y por primera vez en años, no sentí su sombra sobre mí. Bebí el té lentamente saboreando cada sorbo como si fuera mi primera experiencia de libertad. Porque al final no se trataba de un coche. Se trataba de elecciones. Y finalmente había hecho el mío. Era tuyo. Y siempre lo ha sido. Michael pasó los dedos por el papel como si pudiera sentir el peso de cada sacrificio que lo había hecho posible. Su voz salió en un susurro ronco, pero ¿cómo? ¿Cómo? Sonreí no con alegría, sino con la amarga satisfacción de alguien que finalmente ve cómo se hace justicia. Porque mientras tú y Jessica planeaban vaciarme, yo ya me había vaciado por ti otra vez. Ven de la casa donde creciste, el único lugar que realmente importaba, para comprar ese refugio. Un lugar donde podrías reconstruir tu vida, lejos de sus garras. Un lugar que nunca estuvo en riesgo porque lo había protegido con el mismo instinto que me hizo trabajar hasta que me dolieron los huesos cuando eras niño. Me miró y sus ojos húmedos reflejaban la luz de la tarde que entraba por la ventana. Vendiste nuestra casa. Ya no era nuestro, Michael. Era mío. Y lo cambié por algo más grande, tu libertad. Porque a diferencia de Jessica, yo conocía el valor de las cosas de valor incalculable. Como dignidad. Como la oportunidad de que un hijo finalmente vea que el amor de una madre no se mide en las firmas de cheques, sino en las cicatrices que ella lleva para que él no tenga que cargar con las suyas. Michael bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre el documento, manchando la tinta de la dirección. No merezco esto. No. No lo mereces. Y sin embargo, aquí está. Saqué el siguiente papel de la carpeta. Un extracto bancario con un saldo que le puso los hombros tensos. ¿Qué es eso? Tu fondo de emergencia. O como lo llamaría Jessica, la recompensa por el buen comportamiento.
Suficiente dinero para empezar de nuevo. Para pagarle a un abogado. Para deshacerse de ella sin miedo. Para respirar. Tragó con fuerza. ¿Por qué ahora? Porque ahora estás listo para entender. Porque el dolor que sientes hoy es el precio de la lección que necesitabas aprender, que algunas personas aman lo que tienes y otras aman quién eres. Y yo, Michael, siempre he sido segundo. Incluso cuando me trataste como al primero. Silencio. Solo el tic-tac del reloj de la pared, que marca el tiempo que perdimos y el que aún podemos recuperar. Luego, con manos temblorosas, cogió el último documento. Un papel sencillo, mecanografiado con 2 líneas en negrita en la parte superior, carta de confesión y renuncia. Abajo, en letra pequeña, cada centavo que Jessica había robado. Cada mentira que había dicho. Cada traición, registrada en blanco y negro, firmada por ella misma en un momento de descuido, cuando pensaba que ya había ganado. ¿Cómo lograste esto? Con la misma moneda que ella usó contra ti, la confianza. Le dejé creer que era más inteligente. Que yo era solo una anciana frágil, fácil de manipular. Mientras tanto, cada una de sus palabras fue registrada. Cada movimiento fotografiado. Cada transacción rastreada. Porque, hijo mío, cuando creces pobre aprendes una cosa, los lobos siempre subestiman a las ovejas que antes eran lobos. Michael sostuvo la carta como si fuera una granada. ¿Qué hago con esto? Lo que quieras. Quemar. Entregarlo a la policía. Utilizar como prueba en divorcio. O si todavía tienes el coraje, enfréntala con la verdad desnuda, que ella nunca te amó. Que todo fue un cálculo. Y que al final, la única persona a la que realmente subestimó fuiste a ti. Miró hacia la puerta, como si esperara oír llamar de nuevo. Como si en algún lugar de esa calle, Jessica todavía tuviera una excusa. No, Miguel. Nunca lo había hecho. Y es por eso que por primera vez en años eres libre. No solo el coche. No solo el de ella. Pero desde la ilusión de que necesitabas algo más que lo que siempre tuviste, ti mismo. Ahora, hijo mío, la elección es tuya. Una vez más. Y esta vez espero que elijas bien. Le temblaban los dedos mientras sostenía los papeles. ¿Desde cuándo? Desde 2010. Hace 15 años. 15 años. Y nunca me dijiste que no. ¿Por qué? Respiré profundamente. Esa fue la parte más difícil. Porque el señor Morgan, mi vecino, el hombre al que ayudaste cuando eras adolescente, me dejó todo esto antes de morir. Junto con tus ahorros. Me pidió que no se lo dijera a nadie. Esperar. Mirar y ver quién me amaba por lo que era, no por lo que tenía. Saqué el segundo documento, los extractos bancarios. $45.000 en ahorros, más lo que genera la propiedad en alquiler, más de $1.000 al mes durante los últimos 10 años. Dinero que invertí, que ahorré, que multipliqué. Michael miró esos números como si estuvieran escritos en una lengua muerta. Mamá, tienes $445.000 en total. Sí. Se llevó las manos a la cabeza. Cerró los ojos. No puede ser. No puede ser. Luego tomé el tercer documento. El que más dolía mostrar. Esta es mi voluntad. Lo que hice hace un año, poco después de que te casaras con Jessica. Deslicé el papel hacia él. Leyó en silencio. Los labios se movían formando palabras sin sonido. Cuando terminó, me miró con lágrimas frescas. Me estabas dejando todo. 100%. La casa, los ahorros, esta casa, todo para ti, mi único hijo. Madre. Pero algo empezó a cambiar. Empezaste a cambiar. Las visitas se hicieron más raras, los préstamos más frecuentes y Jessica más agresiva. Y comencé a dudar. ¿Duda qué? Si realmente me amaras, o si simplemente estuvieras esperando a que muriera para heredar. No, madre. Nunca. Déjame terminar. Levanté la mano. Entonces, hace 3 meses, tomé una decisión. Volví con el abogado. Saqué el cuarto documento. El Nuevo Testamento, de fecha 15 de agosto de 2025. Lo atrapó.
Vi su rostro pasar del shock al horror absoluto. Solo el 30%. 30% para ti. ¿Los otros 70%? Dividido entre 3 de mis antiguos alumnos. Lucy Carter, a quien le regalé el coche esta mañana, Marcela Olivera, quien me cuida cuando me enfermo, y Rosario Telles, que me visita todos los domingos para jugar dominó y conversar. Pero mamá, soy tu hijo. Y ellos son los que me tratan como personas. Los que llaman para ver cómo estoy sin querer nada a cambio. Los que me abrazan con verdadero cariño, no con interés. Te amo, mamá. Te amo. Ámame ahora que estoy vivo, Michael. No cuando esté muerto. Se desmoronó. Lloró con sollozos profundos de esos que te desgarran las entrañas. Perdóneme. Por favor, perdóname. Fui un idiota. Un completo idiota. Dejé que Jessica me envenenara. Dejé que ella me manipulara. Te fallé. Le fallé a la única persona que siempre estuvo a mi lado. Me levanté. Caminé alrededor de la mesa. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor en mis rodillas. Sostuve su rostro entre mis manos, como lo hacía cuando era un niño y necesitaba que lo mirara a los ojos. Miguel, mírame. Abrió los ojos, esos ojos iguales a los de su padre. Te perdono. ¿Grave? ¿Grave? Porque eres mi hijo. Porque te quiero. Porque sé que el Michael que creé todavía está ahí, enterrado bajo sus mentiras. Pero perdonar no es olvidar. Perdonar no es volver a todo como antes. Perdonar es no cargar con rencor. ¿Pero confianza? Se reconstruye a sí mismo. Y lleva tiempo. Todo el tiempo que necesites, mamá. Todo el tiempo que necesites. Y esa voluntad no va a cambiar. No por ahora. Necesito ver acciones, no palabras. Necesito ver que realmente aprendiste. Él asintió y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y Jessica? Jessica es tu problema, no el mío. Tú decides qué hacer con tu matrimonio. Pero te diré una cosa, una mujer que te traicionó, que te usó, que manipuló a su propia madre, esa mujer no te ama. Nunca te amé. Lo sé. Ahora lo sé. Se quedó allí, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. Toda mi vida financiera expuesta, todos mis secretos revelados. Durante años pensé que eras un mal profesor y que apenas sobrevivías tras tu jubilación, dijo finalmente con voz hueca. Y ahora descubres que eres millonario. No soy millonario, Michael. Soy una mujer que ha aprendido a ser cautelosa. ¿Quién aprendió que el dinero da opciones, pero no compra el amor? ¿Quién aprendió que a veces hay que guardar secretos para protegerse incluso de la propia familia? De alguien que te ve como un recurso, no como una persona. Un largo silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Qué debo hacer? Ahora vete a casa. Pensarás en las cosas. Tú decidirás si te quedas con Jessica o no y empezarás a construir tu vida, sin depender de mí, sin esperar mi dinero. Solo tú. ¿Puedo verte? Cuando quieras. Pero con reglas, llamas antes de venir. No traigas a Jessica a menos que yo lo autorice, y eso no sucederá pronto. Y viene porque quiere verme, no porque necesite algo. Acepto. Cualquier cosa. Se levantó. Yo también. Nos abrazamos. Un abrazo largo y fuerte. Los que dicen todo lo que las palabras no pueden. Te amo, mamá. Realmente te amo. Y yo a ti, hijo mío. Siempre. Salió con los hombros encorvados, derrotado pero consciente. Vi su coche alejarse por la ventana. Me senté en mi sillón favorito. Silencio. Mi casa vacía. Tranquilo. Por primera vez en años, ese silencio no fue pesado. Se sintió como paz. Cogí el teléfono y llamé a Lucy. Maestro, ¿cómo está el auto? Maestro, no tienes idea. Sebastián lloró de felicidad. Hicimos el recorrido terapéutico en 35 minutos. ¿35? Lo que antes tomaba 3 horas. Sonrisa.
Una sonrisa genuina y cálida. Estoy muy feliz, querida. Maestro, ¿estás bien? Tu voz suena diferente. Soy perfecta, Lucy. Por primera vez en mucho tiempo estoy perfecto. Colgué. Miré al altar. El señor Morgan me observó desde su fotografía. Tenías razón, viejo amigo. Los buitres solo respetan a quienes vuelan más alto que ellos. ¿Y hoy? Hoy volé. Esa noche dormí 9 horas seguidas. Sin pesadillas, sin insomnio. Solo paz. Porque había recuperado algo más valioso que $400.000. Había recuperado mi dignidad. Y nadie nunca más me la iba a quitar. No busqué venganza. Busqué enseñarles lo que ellos nunca aprendieron, el valor del respeto. Han pasado 2 semanas desde aquel día. 2 semanas de absoluto silencio por parte de Jessica. 2 semanas de llamadas diarias de Michael. Torpe al principio, nervioso. Luego cada vez más genuino. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? ¿Ya tomaste café? ¿Necesitas que te traiga algo del mercado? Recordé hoy el aniversario de la muerte de tu padre. Voy a llevar flores al cementerio. ¿Quieres venir conmigo? Pequeños gestos. Intentos sinceros de reconexión. Respondí con cariño pero con límites claros. Buenos días, hijo. Estoy bien. Ya tomé café, gracias, pero puedes ir a tomar un café si quieres. Sí, iré contigo. Pero ven solo. ¿Y el vino? Solo. El Michael que apareció en mi puerta ya no era ese hombre torcido y manipulado que repetía las palabras de alguien que nunca lo mereció. Ya no era ese hombre que repetía las palabras ajenas como un loro amaestrado. Era alguien más despierto, más consciente, todavía herido, pero luchando por encontrarse a sí mismo de nuevo. Una tarde de octubre apareció con una bolsa de compras. Te traje las galletas que te gustan y un café nuevo. ¿Quieres probarlo? Gracias, hijo. Hice café. Nos sentamos a la mesa del salón, como en los viejos tiempos, como en aquellos tiempos en los que la vida todavía contenía gestos sencillos. Mamá, necesito decirte algo. Mi corazón se hundió. Respiré profundamente. Decir. Me voy a divorciar de Jessica. Silencio. Esperé. Ya hablé con un abogado. Es un divorcio por culpa. Adulterio comprobado. Tengo las fotos que me diste y el detective encontró más pruebas. Vídeos. Mensajes. Todo. ¿Y cómo te sientes? Se le escapó una risa amarga. Como un idiota. El hombre más tonto del planeta. Estuve casada durante 3 años con alguien que nunca me amó, que solo me usó, y yo era feliz, creyéndome amada. No eres idiota. Es ingenuo. Hay una diferencia. ¿Cuál? Los idiotas no aprenden. Ingenuo sí. Tomó un sorbo de su café. Las manos temblaron levemente. Jessica intentó contactarme. Envió como un centenar de mensajes llorando, diciendo que todo era mentira, que falsificabas las fotos, que ese David es solo un amigo, que soy el amor de su vida. ¿Y qué respondiste? Nada. Bloqueé todo. Celular, WhatsApp, redes sociales. No quiero volver a saber de ella nunca más. Pero ella no lo aceptó. Fue a su trabajo, armó un escándalo delante de sus compañeros, gritando que lo abandonaban sin motivo alguno, que yo tenía cuidado con su mente. Me llamó mi jefe. Le expliqué la situación. Él entendió pero advirtió, si ella regresa, llamará a la policía. Silencio. Descubrí más cosas, madre, se le quebró la voz. Este David no es el único. Hubo otro antes. Y otro antes de ese. Jessica tiene un patrón, busca hombres con algo de dinero, se casa o convive, aprieta hasta que no queda nada, y pasa al siguiente. ¿Cómo lo supiste? El detective continuó investigando. Conoció a un exnovio suyo, un contador como yo. Ella hizo lo mismo. Dejó al pobre con una deuda de $20.000. La pobre todavía está pagando la tarjeta que usó. Me levanté.
Caminé alrededor de la mesa. Abracé a mi hijo por detrás, fuerte. Lo siento, Miguel. Yo también, mamá. Lamento haberte expuesto a esto. Por traer esta serpiente a nuestra familia. Terminó. Ahora es el momento de seguir adelante. ¿De verdad me perdonas? Ya te lo dije. Yo perdono. Pero la confianza se recupera con el tiempo. Él asintió contra mi hombro. 3 semanas después, un sábado por la mañana, alguien llamó a la puerta. Lo abrí. Jessica. Pero no la impecable y controlada Jessica, que lleva una máscara social. Esta era otra mujer, cabello sucio recogido en un moño descuidado, sin maquillaje, ojeras profundas, jeans rotos, sudadera gastada. Emily, necesito hablar contigo. ¿Qué? Solo 5 minutos. Por favor. Todo en mí gritaba que cerrara la puerta. Pero algo, la curiosidad, tal vez, o la necesidad de cerrar, me hizo dar un paso atrás. 5 minutos. En la puerta. No entras. Ella se quedó en la puerta, mirando al suelo. Vine a disculparme. No te creo. Y la verdad. Sé que me equivoqué. Que nunca debí haberte tratado así. Solo eso. Vine a pedirte que hablaras con Michael. Para que me dé otra oportunidad. He cambiado. Y aquí está la verdadera razón. No voy a hacer eso, Jessica. Él te escucha. Si le dices que me perdone, lo hará. Exactamente. Él me escucha. Así que no te voy a pedir que hagas algo que te destruiría otra vez. Me encanta. No amas lo que representa. Estabilidad. Un tonto fácil de manipular. Acceso a ti y a tu dinero. No es cierto. Entonces, ¿por qué fuiste infiel? ¿Por qué lo usaste? ¿Por qué cada conversación que tuviste conmigo fue para sacarme algo? Silencio. Ella no tuvo respuesta. Te diré una cosa, Jessica. Y quiero que prestes atención, mi hijo merece a alguien que lo ame de verdad. Alguien que te valore. Alguien que no lo vea como una forma de conseguir dinero. Nunca fuiste esa persona. Nunca lo será. Le ardían los ojos. Eres una vieja amargada que no soporta ver feliz a su hijo. Mi hijo no estaba contento contigo. Él era su rehén. Él me eligió. A ti no, y ahora te ha deselegido. Vive con ello. Cerré la puerta. Ella gritó afuera, palabras venenosas, amenazas vacías. Esto no ha terminado. Te arrepentirás. Eres un... Ya no lo escuché. Subí el volumen de la radio. 10 minutos después, ella ya no estaba. Nunca regresó. El divorcio finalizó 3 meses después. Diciembre de 2025. Michael no le dio ni un centavo. No había forma de luchar, el adulterio estaba probado. La última noticia que supe de ella. Estado cambiado. Con otro hombre. Otro contador. Otro ingenuo. Hay quienes nunca aprenden. Pero ese ya no era mi problema. Mi problema era reconstruir lo que le quedó a mi hijo. Y poco a poco, visita tras visita, café tras café, comenzamos. Michael volvía a aparecer todos los domingos. Solo. Sin pedir nada. Solo para hablar. Habló del trabajo, de sus planes, de cómo estaba aprendiendo a vivir solo. Es extraño, mamá. Realmente nunca viví solo. De su casa fui directo a Jessica. Ahora tengo que aprender a cocinar, lavar mi propia ropa, llenar mi propia soledad. Está bien. Necesitas conocerte a ti mismo. ¿Crees que algún día podré volver a confiar en alguien? Voy. Pero primero aprende a confiar en ti mismo. En tus instintos. En su valor. Una tarde de enero de 2026 llegó con algo en las manos. Un sobre blanco. ¿Qué es eso? Abierto. En el interior, un cheque por valor de $7.300. Michael, eso es todo lo que te presté. Con interés. Me tomó 4 meses armarlo.
Dejé de salir a comer, vendí cosas que no necesitaba, hice trabajitos. Pero ya está aquí. Dio sus frutos. ¿No necesitabas? Sí, lo necesitaba. Porque cuando pides prestado, devuelves. Así me enseñaste. Y lo había olvidado. Lo abracé fuertemente. Estoy orgulloso de ti. No lo merezco todavía, pero me lo ganaré. Prometo. Y así fue. Durante los siguientes meses, Michael se transformó lenta y constantemente. Comenzó la terapia. Aprendí sobre relaciones tóxicas, codependencia, límites. Se convirtió poco a poco en el hombre que siempre supo que podía ser. Y yo poco a poco voy soltando las riendas. Confiando más. Creer de nuevo. La voluntad siguió siendo la misma, 30% para él, 70% para mis antiguos alumnos. Pero ya no era un castigo. Fue un recordatorio. Ese amor se prueba con acciones, no con palabras. Tu familia no se trata solo de sangre, se trata de quien está a tu lado en las tormentas y los buenos momentos. Una tarde de abril, mientras tomábamos un café en el jardín, Michael me preguntó: ¿alguna vez vas a cambiar tu testamento? No sé. ¿Eso te molesta? No. Un poco, en realidad. Soy humano. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Y entiendo que Lucy, Marcella y Rosario merecen tanto o más que yo. Michael, lo que importa no es lo que tendrás cuando yo muera. Lo que importa es que me tengas mientras esté vivo. Él sonrió. Una sonrisa verdadera, limpia y sin sombras. Tienes razón. No siempre, pero en este tema sí. Los domingos volvieron a ser sagrados. Él apareció. A veces traía comida. A veces cocinábamos juntos. Siempre hablábamos de todo, de nada, de la vida, como antes, como siempre debería haber sido. Si esta historia te enseña algo, que sea esto: nunca dejes que alguien te robe tu valor por miedo a quedarte solo. Han pasado 8 meses desde aquel martes en que Jessica entró a mi casa exigiendo las llaves de mi auto. 8 meses que parecen toda una vida. Estoy sentado en el jardín. Son las 4 de la tarde de un sábado de junio. El sol calienta suavemente. Tengo una taza de café en mis manos y tengo una manta ligera sobre mis piernas. No hace frío, pero me gusta la sensación acogedora. Miro el espacio vacío donde estaba mi sedán plateado. Y sonrío. Porque no perdí un auto ese día. Recuperé mi dignidad. La vida después de la tormenta ha sido diferente. Más tranquilo. Más claro. Como cuando limpias una ventana sucia y de repente se revela todo el paisaje. Michael viene todos los domingos, sin excepción. A veces también durante la semana. No más cargar pesas sobre los hombros. No repitas las palabras de otras personas. Es el mismo otra vez. O tal vez sea el mismo por primera vez en su vida. Se divorció de Jessica en febrero. El proceso fue más rápido de lo que imaginábamos. Ella no peleó mucho. Quizás entendió que no valía la pena. O ya había encontrado a su próxima víctima. Mi hijo ahora vive solo en un apartamento de una habitación. Cocine sus comidas, lave su ropa, pague sus cuentas. Está aprendiendo a ser un hombre completo, no la mitad de alguien. Mamá, me dijiste hace 2 semanas, mientras lavábamos los platos después del almuerzo, que creo que nunca he sido adulta hasta ahora. Siempre he dependido de alguien, de ti y luego de Jessica. Nunca aprendí a estar solo. ¿Y cómo te sientes? Aterrado. Pero también gratis. Lo abracé con las manos llenas de espuma. La voluntad sigue siendo la misma. 30% para Michael. El 70% se repartió entre Lucy, Marcella y Rosario. ¿Y lo sabes? Esta decisión ya no me duele. Porque estas 3 mujeres me han dado más amor en estos 8 meses del que muchos reciben en toda su vida. Lucy viene cada 15 días. Traigan a Sebastián, que ahora camina mejor gracias a las terapias que puede permitirse, pues ya no pierde 4 horas diarias en el transporte público. Tiene 6 años. Llámame abuela Emily. Cada vez que lo hace, mi corazón se desborda. El coche todavía funciona perfectamente.
Lucy lo cuida como una joya. Lavar todas las semanas. Hace reseñas religiosas. Dice que ese auto cambió su vida. Y sé que es verdad. Marcella, otra exalumna, trabaja como enfermera. Vengo todas las semanas a medirme la presión arterial. Nunca me cobres. Dice que es lo menos que puede hacer por la maestra que pagó su uniforme escolar cuando su familia no podía permitírselo. Rosario es la más joven, con 25 años. Estudia Derecho en una universidad pública. Trabaja medio tiempo, estudia medio tiempo. Venimos todos los domingos por la tarde, después de que Michael se va, y jugamos al dominó hasta las 8 de la noche. Hablamos de todo, sus sueños, sus miedos, sus desastrosos novios, a quienes les doy consejos que ella nunca sigue. Me hace reír como nadie. Estas 3 mujeres son mi familia. No por sangre, sino porque estuvieron a mi lado cuando nadie más quería estarlo. La casa en el interior de la ciudad todavía está alquilada. El dinero que alguna vez fue mi protección ahora protege a otros. Becas para antiguos alumnos sin recursos. Canastas básicas de alimentos para familias necesitadas. Remedios para personas mayores sin jubilación. El señor Morgan me dejó ese dinero para protegerme. Ahora lo uso para proteger a los necesitados. Creo que estaría orgulloso. A veces miro su foto en mi altar y le hablo como si estuviera ahí, escuchando. Tenías razón, viejo amigo. Sobre todo. El dinero saca lo peor de las personas, pero también lo mejor, cuando se utiliza con prudencia. Me enseñaste a volar más alto que los buitres. Y volé. Mi jubilación es perfectamente suficiente para mí. Vivo sin lujos pero sin necesidades como siempre lo he hecho. La diferencia es que ahora nadie me dice qué hacer con mi dinero. Nadie me dice cómo vivir. Nadie me trata como una carga. Y eso no tiene precio. A veces me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera rendido ese día. Si le hubiera dado a Jessica las llaves del auto, firmado el poder, donado el 60% de mi jubilación. Viviría con $600 al mes, probablemente en una residencia de ancianos barata, sin coche, sin autonomía, sin dignidad. Michael seguiría casado con Jessica, siendo su marioneta, infeliz sin saberlo. Y estaría muriendo en vida. Pero no cedí. Sonreí ese día. Y esa sonrisa lo cambió todo. Porque no fue una sonrisa de derrota. Se trataba de estrategia. De poder. De alguien que tiene un as bajo la manga y sabe cuándo jugarlo. Ahora, sentada en el jardín, con mi café y el sol en la cara, me doy cuenta de algo, tengo 67 años. Estadísticamente tal vez me quedan 15 o 20 años de buena vida. Quizás menos, quizás más. Nadie lo sabe. Pero una cosa sé, viviré estos años rodeado de quienes me valoran. No por aquellos que calculan mi valor. Viviré libre. Independiente. Dueño de mis decisiones. Moriré con dignidad, no como víctima, sino como sobreviviente. Y si esta historia que he contado es de alguna utilidad, si puedes sacar algo de estas palabras, que sea esto: nunca, jamás permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. No importa si es tu hijo, tu nuera, tu marido, tu familia, quien sea. Si alguien te trata como una molestia, una carga o un recurso, aléjate. Porque tener miedo a la soledad es morir en vida. Y créeme, la soledad es mejor compañía que la gente que te desprecia. Aprenda a guardar sus ases bajo la manga. No necesitas mostrar todo lo que tienes, todo lo que sabes, todo lo que vales. Esperar. Mirar. Y cuando es el momento adecuado, cuando creen que pueden quitarte algo, entonces muestras tu verdadero poder. Michael ha cambiado. Realmente cambió. Lo veo en tus ojos, en tus acciones, en la forma en que me hablas ahora. ¿Cambiaré el testamento algún día? Tal vez. Quizás no. Lo que importa es que finalmente entendió, mi amor no se mide en dólares. Mi valor como madre no depende de lo que le dejo. No soy un banco. Soy tu madre. Y las madres merecen respeto. Siempre. Termino mi café. El sol comienza a ponerse. Pronto llegará el momento de preparar la cena. Mañana es domingo. Michael llegará a las 2 como siempre.
Y por primera vez en mucho tiempo sé que vendrás porque quieres. No porque lo necesites. Compro un pollo asado y tortillas calentitas. Haré arroz y frijoles, como a él le gustan. Nos sentaremos juntos a la mesa. Hablaremos. Nos reiremos como una auténtica familia. Y por la tarde llegará Rosario con sus fichas de dominó y sus historias sobre la universidad, trayendo a sus ojos ese brillo que solo los sueños de una joven pueden despertar. Mi hogar ya no será escenario de silencios pesados, miradas calculadoras o palabras que duelen como cuchillos. No, mi casa estará llena de voces, de risas, de vida. No de avaricia, no de manipulación, no de dolor, sino de un amor que no pide permiso para existir. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. Me levanto de la silla. Tomo la taza vacía entre mis dedos, aún caliente por el café que me calentó el alma. Miro por última vez el espacio donde solía estar mi coche. Gracias, viejo amigo, le susurro al viento como si todavía pudiera oírme. Eras más que 4 ruedas y un motor. Eras mi justicia silenciosa, mi manera de recuperar lo que me quitaron, mi dignidad, pieza por pieza. Entro a la casa. Cierro la puerta detrás de mí. Y entonces siento algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Una paz profunda y completa, de esas que solo conocen quienes lucharon y vencieron. No la paz de quienes se rindieron, sino la de quienes decidieron levantarse. Tengo 67 años. Mi nombre es Emily Salavar. Durante 40 años fui profesora. Enseñé a cientos de niños a leer, a sumar, a respetar. Pero la lección más importante que enseñé fue la última. El que le enseñé a mi hijo y la mujer que pensé que podría comprarme. La lección de que la dignidad no se puede negociar, no se puede vender, no se puede donar. Defiéndete con sonrisas en el rostro y estrategias bajo la manga. Con el coraje de decir, hasta aquí. Ni un paso más. Si mi historia te tocó el corazón, si te recordó alguna de tus batallas, deja tu comentario abajo. Dime, ¿alguna vez has tenido que defender tu dignidad? ¿Alguna vez has tenido que poner límites a alguien a quien juraste amar? Sepa que no está solo. Somos miles los que hemos pasado por esto. Y todos merecemos respeto. Disfruta este vídeo si crees que las madres, las abuelas y las mujeres mayores no son cargas, son pilares. Suscríbete al canal Historias de la Tercera Edad para ver más historias como esta, que demuestran que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me miras. ¿De qué país? ¿De qué ciudad? Porque aunque estemos separados por una pantalla, quiero que sepas una cosa, no estás solo. Estoy contigo. ¿Y tu dignidad? Tu dignidad vale más que todo el oro del mundo. Nunca olvides eso.